Les queremos recomendar el libro Una funesta ofrenda de la autora Leslie Betsabe, el cual tuvo una presentación en la Feria Internacional del Libro UABC en su 25ª edición. Leslie es egresada por mención honorífica de la licenciatura en Lengua y Literatura de Hispanoamérica por la UABC. Ha realizado diplomados y cursos con un enfoque en la docencia, la edición y corrección de textos. A su vez, realiza la promoción y fomento de la lectura a través de plataformas digitales. 18 cuentos, los puros nombres de Jala. Por ejemplo, hay uno que se llama No, un cuento que se llama No, un cuento que se llama La Sinfonía. Y entonces lo primero que hice, no le damos el orden. Dígame usted si están acomodados en un orden importante. Sí, de hecho es muy importante en esta parte el inicio y el final, o sea, los últimos cuentos. El primer cuento es 3 AM. Ese lo inicié por la idea de que yo normalmente soy una criatura nocturna, entonces yo sí suelo estar despierta durante la madrugada y es como mi momento creativo. Y en el caso del último cuento, que es el de la sinfonía, también para mí fue muy importante que ese fuera el último, porque en este caso tenemos como si fuera pues, una orquesta que está dando un concierto y como tal, pues digamos que se cierra el telón. Entonces, así como se cierra ya el libro con ese cuento. Entonces, ella salió corriendo por el pasillo. El agua llegaba rápidamente casi a su pecho. Y fue apenas cuando tocó la reja que no pudo irse sabiendo que él no sobreviviría. Yo me di vuelta llamándolo, gritando su nombre, para que se escuchara a través del golpeteo constante, para que supiera que regresaba por él, que apostaba por rescatar el calor, el amor que había nacido hace 5 años y que habían dejado enfriarse. Creo que cuando yo lo leí, todo el libro, primero leí los 3 que más me llamaron la atención. El rescatar no fue uno de ellos, pero cuando lo lees y luego cuando le das el sentido y luego cuando te pones en los zapatos del personaje, y hay un quinto que elegí para esta presentación, adivinen por qué me gustó, se llama Locura. Ya sabrás, como enfermedad la sentí, el cuento como enfermedad, como déjame vivir, como la necesidad, como ese aprecio por necesitar, por querer, y como que se llama locura. Entonces, sí, estoy bien, la entendí bien, no era por ese lado. Sí, por ejemplo, en el cuento, principalmente uno de los personajes dice, todos, o sea, él se presenta en el aula y dice, todos estamos jodidamente locos, ¿no? A partir de ahí, digamos, fue como que esa locura compartida con la que estos dos personajes se vuelven mejores amigos y pues luego vemos que algo sucede con uno de ellos y la consecuencia que trae, ¿no? Siento que incluso también es una forma como, dicen que a veces como para estar, o sea, estás loco y a la vez es como una persona honesta o sincera, porque digamos que no tiene como un filtro, pero aquí podemos ver también, digamos, esa liberación de decir que estamos todos locos y llévame contigo en tu locura, ¿no? Y hay varios cuentos que nacieron a partir de algunas canciones. Por ejemplo, el segundo cuento se llama Quédate. Hay una canción que se llama Stay, mismo. Es un grupo que se llama Hurt. Y específicamente en el coro hay una parte donde dice, o sea, como que se está cayendo el cielo, o sea, se está lloviendo muchísimo y yo solo quiero que te quedes. Entonces para mí, o sea, esa frase fue, esto me gusta para un cuento. Y a partir, ¿no?, de ahí pues me van haciendo, ay. Me encanta escucharla cuando me cuentan cómo hace cuentos, por esa facilidad, y de verdad pocas personas he encontrado con esa riqueza literaria, con esa riqueza, con ese bagaje de palabras tan disímbolas que pueden encontrarse y hacer poesía, hacer literatura. Muchos agradecimientos que Leslie pone en su libro y dice: gracias al amor, la tristeza, las risas con amigos,
los corazones rotos. ¡A mis demonios! A los libros.